Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentre muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Rafael Pérez Anrango, al programa Runa Yaktakunapa Kawesay, la vida de las comunidades. Estamos en la capilla de Monseñor Leonidas Proaño, queda en la comunidad Pucahuayco de San Antonio de Ibarra, provincia de Imbabura. Ari tayta Proaño wacharishkakunamanta yarishpa kayshina kay yupaychaykunata yuyarikunata paktachishpa kagripan. No estoy muy de acuerdo con San Pablo en este texto Corintios capítulo 7, porque él dice que el hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradar a su esposa. Sí y no. Porque el vivir en pareja, en primer lugar, es algo natural. Cuando nació la iglesia, los apóstoles tenían sus señoras. Jesús curó a la suegra de Pedro. En los diversos cismas o rompimientos que ha habido en la iglesia, así principales unos 5, en los 4 primeros, cuando ha habido el cisma, por ejemplo, el primer cisma grande de la iglesia ortodoxa, en que los enviados del Papa le dijeron a los de Constantinopla del Oriente: si ustedes no aceptan la fecha en que nosotros los romanos celebramos la Pascua, los excomulgamos. Y los orientales dijeron: y nosotros los excomulgamos a ustedes, fuera de aquí. Y vino la división, miren, por esa cosa tan sin mayor importancia. Lo que cortaron rápidamente fue de que los sacerdotes no pudieran casarse. Se empezaron a casar. Cuando vino Lutero, igual. Cuando a mí me ha tocado ir a otros países, por ejemplo Alemania, donde hay luteranos, celebrábamos con las parejas, esposo, esposa, ambos eran en muchos casos pastores y pastores, con sus hijitos, sus familias. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo más importante para el servicio del Señor y de la población no es que seas casado o soltero, casada o soltera, sino que seas humano. Yo he observado que en nuestra iglesia, en general, los sacerdotes, en general, no tienen su esposa, no se han casado, pero se casan con el dinero. Una gran herida en la iglesia católica, otra vez el lindón, ¿no? Una gran herida en la iglesia católica es que se cobre por hacer presente a Cristo en la Eucaristía. Cuando se cobra por una misa, por un matrimonio, por una bendición, yo me pregunto, ¿dónde se le arroja a Cristo? Porque ahí manda el dinero. Cristo se convierte en una ocasión para ganar dinero. Y al principio de la iglesia no fue así. Las comunidades hacían sus ofrendas. Eso de que pase la canastita, esa es la ofrenda.
porque se necesita, por supuesto, para el sustento, para tantas cosas. Pero ¿por qué convertir a la iglesia, a la parroquia, al obispado en un emporio de riqueza a través de los sacramentos? Se convierte la parroquia como una especie de grifo. Yo necesito un sustento espiritual y tengo que pagar por eso. Entonces, miren, ¿de qué vale no tener esposa si la plata ha reemplazado a esa esposa? ¿Soy acaso entonces libre para preocuparme de las cosas del Señor? Estoy preocupado de hacer negocio, de construir mi casa, comprarme el mejor carro, con la plata que le saco a la gente. Y los hermanos de otras iglesias hacen algo parecido también. En la iglesia católica tú vas a una parroquia, dice, quiero casarme. Ahí te despluman, como al pavo. Te cobran por la misa, en algunos sitios por las sillas que van a poner ahí, por las flores. Hay una parroquia en mi tierra que tiene su coro, y si no usas el coro, te pone un impuesto para llevar tu coro. Todo negocio. Te despluman. Hay otra parroquia, me da hasta risa, que te dice, tiene que traer las ofrendas. ¿Y cuáles son? Preguntan los novios. Las hostias y el vino. ¿Y dónde puedo conseguir? Aquí en la parroquia, dice. Vaya a la secretaría y ahí va a poder conseguir. Entonces paga por una botella de vino, por una bolsa de hostias. ¿Y dónde se queda el vino y las hostias? En la parroquia. El siguiente matrimonio paga por el mismo vino y por las mismas hostias que van dando vuelta, pero hace chorrear el dinero. ¿Por qué? Porque ha entrado en la iglesia católica la ley del mercado. Han retirado a Cristo y han traído la ley del mercado. Como decir, mucha gente en nuestra iglesia ya no sigue a Jesús, sigue a los fariseos. Y los otros hermanos hacen lo mismo o parecido ¿con qué? Con los diezmos. Parecido. No te despluman cada vez que te apareces, sino cada sábado que llegas. Y te dicen, tienes que traer el diezmo, y es el 10% de lo que tienes. Y si estoy enfermo, tienes que traer, Dios te va a bendecir. Y si no traigo, te va a castigar. ¿Se dan cuenta cuánto tenemos que cambiar en nosotros, en la sociedad y en la iglesia?